Hola y bienvenidos a Mocognito Fisto, que tiene una y pues bueno, hoy te traigo una película lo suficientemente interesante que no es nada más y nada menos que El candidato de Manchuria. Una película que se hizo su refrito por ahí del 2014. Creo que era de Denzel Washington quien estaba en la portada, si mal no voy. Pero la primera versión data de 1962, por ahí así, en blanco y negro, y su protagonista no es nada más ni nada menos que Frank Sinatra. Si ya te había yo traído la historia de Duncan O'Fallon, pues ya entiendo por qué cuando le mencionaron la película dando su testimonio en esta entrevista de hace 15 años, te das cuenta de en esta película cómo es que preparan a los soldados MK. Y la historia comienza en la guerra con Corea, 1952, por ahí así. Y entonces reciben órdenes, lo sacan de ahí, que tienen los 5 primeros minutos de la película, les dan unos golpanazos, los suben a un helicóptero y sepa qué pasó. Corte A, regresan a Estados Unidos, quieren ser condecorados o los van a condecorar, sobre todo el que estuvo en la misión, que viene siendo el capitán, y los demás, pues conforme vamos viendo la película, tanto Frank Sinatra como otro de los personajes empiezan a tener cierto tipo de sueños que parecerían pesadillas. Y es entonces cuando nosotros vamos viendo y analizando qué hacen dentro de estas pesadillas. Uno, con recuerdos revueltos de ver a chinos, de ver a el líder de Corea y sobre todo pues actuando de forma robotizada. Estas pesadillas los vienen como que atormentando y dicen, aquí hay algo raro. Para esto también tenemos al personaje principal, que es el que recibe la condecoración, y según está muy normal, y la película te plantea esa cierta fracción ficticia de entre el comunismo y el capitalismo, y que había que acabar con los comunistas, sobre todo con un Corea que todavía no estaba dividido, ni Corea del Sur ni Corea del Norte, era una misma Corea. Y pues obviamente vemos que intervienen los chinos dentro de esta película, como que es como una revoltura mix, porque recordemos que para nuestro país vecino de arriba, con lo que respecta a Asia, a todo lo ve igual, todo le ve cara de chino. Entonces la trama se va poniendo muy interesante cuando nos damos cuenta, y como te lo conté con Penny L.A. Shepherd, pues la misma familia del protagonista tiene que ver con su control MK Ultra. Así te la sueltan en esta película, porque no es aquí más o menos, aquí sí es directa. Te muestran exactamente cómo es ese tipo de programación y sobre todo dividida la personalidad. Una que es la de el comandante de guerra, que no es feliz, que está enamorado de una muchacha, que es comunista, y su papá tiene que ver con la política comunista. Y por el otro lado, su otra mentalidad es un francotirador que recibe órdenes. Así de fuerte está la película. No solo eso,
te muestran también que a través de un comando de voz le activan el gatillo y entonces la forma de recibir la instrucción es que él mismo se ponga a jugar solitario y hasta que no saca la carta de la reina roja es que se activa lo que le ordenen, porque se ve que se lo hacen primero por teléfono. Mientras tanto, también el personaje de Frank Sinatra tiene esos sueños que él llama raros, que lo molestan y sobre todo que le atemorizan. Y tan es así que pues obviamente tienen que buscar al comandante, que obviamente se quiere retirar de las Fuerzas Armadas y entonces dedicarse al periodismo. Lo que te van mostrando también es esa realidad y te lo están diciendo desde una película de 1962 para que la gente piense que esto es pura ciencia ficción, que esos desarrollos de programas no existen y sobre todo que tu misma familia puede entrar al mismo programa y ser tu controladora o controlar por ambición. Así se muestra en la película. No solo eso, también obviamente es lo que vamos viendo en esta personalidad de esta persona, que es completamente robotizada. Por ejemplo, articulan también que él mismo tenga un accidente para mandarlo al hospital y reprogramarlo con ciertas ideas. Casualidad con lo que hemos visto que sucede luego en Hollywood. Un ejemplo, Britney Spears. Entonces, es una película lo suficientemente interesante, está muy bien actuada, está muy bien llevada. Les digo, la primera versión es la de 1962, que va duro y directo, todo está en blanco y negro. Yo supongo que la que se hizo años después está bien deslactosada y bien rebajada, como si fuera leche light, para que más o menos medio entiendas lo que es una programación MK y estos gatillos de información de cómo dar órdenes, que esta persona sea la ejecutora. Y más aún, que yo me quedé chispas cuando salen de la programación, ciertamente no se acuerdan ni dónde estaban, ni por qué estaban, ni nada. Y de hecho, también se ve cuando esta persona, que es el comandante, entra a una especie de bar y entonces una persona que está atendiendo este lugar está teniendo una conversación indistinta, pero él escucha la palabra gatillo, que sería ponte a jugar póker, y lo ves que le pide al señor un mazo de cartas, empieza a jugar y cuando saca la reina roja, el señor que sigue con la conversación indistinta dice no, y entonces le dije que fuera y se aventara a un lago. Acto siguiente, cumpliendo la orden, se va a un lago a casi suicidarse. Y ahí es donde nos damos cuenta cómo se articula todo esto. Ahora bien, cuando la persona se está dando cuenta que está siendo controlada de esa manera, tenemos lo que nos reveló Duncan, el super soldado, que una vez que ellos saben de esto y que los quieren desprogramar y juntar esas dos personalidades,
llegas al punto de desvivirte tú solo para no dejar evidencia. Les digo, esto tiene poco menos que ver con que cuando vemos en las noticias el asesino solitario, el que se quitó la vida, el que no hay método para saber qué traía la persona que hace tales o cuales crímenes, en esta película te dan la respuesta de que todos los que entran al MK, lo más probable y lo más seguro para no dejar evidencia estas mentes enfermas ejecutoras que dejan evidencia, de tontos van a dejar una evidencia de ese estilo. Y bueno, si tú ya viste la película de El candidato de Manchuria, la de 1962, y si no, me puedes platicar abajo si todo lo que narré es similar a la versión más reciente, que es 2012-2013 por ahí, que se hizo un refrito. Bueno, antes que nada agradecerte por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejar en la caja de los comentarios tu comentario, y además gracias por esas suscripciones, porque aquí estamos hablando de todo, estamos hablando de cosas que son verdaderamente polémicas, digámoslo de algún modo, y que bueno, una vez inscrito pues ya estás formando parte de esta comunidad pensante llamada Homo Cognitus. Por mi parte es todo, que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye bye.